10:53 de la mañana y tenemos ya al otro lado del teléfono a José Fernández de SIVEPA, presidente del Sindicato de Veterinarios Profesionales de Asturias. Buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, ¿cómo estáis vosotros? Volvemos a tener que ponernos en contacto contigo, pues bueno, un tema que va a ser recurrente durante este verano, me parece a mí, que es el tema del COVID-19, toda esta situación de rebrotes que estamos viviendo en el Principado. Parece que ya hay 3 focos activos. Hoy un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se podría plantear medidas en hostelería. ¿Se está actuando bien en este momento con estos rebrotes? ¿Se está actuando con la celeridad necesaria, José? A ver, desde nuestro punto de vista, desde un principio no se está utilizando, digamos que la frase está popular, agarrando el toro por los cuernos. Es decir, desde un primer momento se han acudido digamos que a medidas hospitalarias de paliamiento y después se amplió, y no de forma adecuada probablemente, a mejorar y potenciar la epidemiovigilancia, ¿no? Pero sin embargo la raíz del problema, que es la prevención en la calle, pues no se está afrontando. Se están dando medidas de tipo general al ciudadano, pero eso no es suficiente, no es una medida adecuada a los tiempos que vivimos, no es suficiente. Sí. No sé si lo hablamos la última vez que estuvimos en antena, pero yo te decía que las medidas que se están aplicando son medidas de hace 100 años, sí. O incluso me decía un compañero, dice, no, son de hace 3000, dice, porque casi esto mismo se aplicaba en el antiguo Egipto cuando había una plaga y una epidemia, ¿no? Y hay medidas mucho más modernas que nos están aplicando. ¿Cuáles podrían ser esas medidas? Mira, vamos a ver si me logro explicar con claridad, porque es mucha la información. Mira, al igual que la asistencia sanitaria, es decir, que un enfermo vaya al hospital o al centro de salud y lo curen, la profesión eje de la asistencia sanitaria es el médico de humana. La profesión, el eje sobre el que asienta la protección de la salud en la calle, es el veterinario. Es decir, la profesión médica, que tiene conocimientos integrales en medicina sobre la que gira la protección de la salud, es la veterinaria. Para que esto lo visualices, te diré, por ejemplo, de los inspectores de salud pública de este país, la inmensísima mayoría son profesionales veterinarios. Es decir, no sé si un 90, un 95, un 85%, pero para que te hagas una idea del peso que tiene esa profesión en prevención, ¿vale? Podría explicarte las razones, pero no vamos a entrar ahí. Lo que quiero es que tengas en cuenta que es la veterinaria la profesión que preferentemente protege la salud. Y nosotros, por ejemplo, llevamos toda la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es para nuestra. La seguridad alimentaria es de las cosas más delicadas que existen para prevenir. Es decir, es mucho más difícil conseguir alimentos seguros para la población que evitar el coronavirus, por ejemplo, y sin embargo lo conseguimos. Tú te das cuenta que tú vas al supermercado, perdona que te tutee, y vas al supermercado y compras casi cualquier tipo de alimento, desde un pollo asado a una ensaladilla rusa, mayonesa, no sé qué, y son alimentos que tú comes con total tranquilidad porque consideras alimentos seguros, ¿verdad? Claro, pero sin embargo a ti no se te pasa por la imaginación que la seguridad de esos alimentos pase por darles unas instrucciones generales de prevención a la población. Es decir, mire usted, cuando tenga usted cualquier alimento, va al supermercado, compra lo que sea y en su casa téngalo a 75 grados, 100 grados centígrados, hirviendo durante 45 minutos. Sí, con eso no te... Sí, perdón. Sí, te iba a decir que creo que esa situación solo se nos ha dicho, o que yo recuerde, con el anisakis, de congelar el pescado y demás. Sí, pero mira, atento a lo que te voy a decir ahora. Es decir, nosotros damos en alimentación medidas generales preventivas a la población. Es decir, usted lave la fruta, desinfecte la fruta, usted si compra alimentos precocinados como carne, caliéntelo un tiempo suficiente en el microondas, etcétera, etcétera. Son medidas generales que se dan a la población, pero no se nos pasa por la imaginación sustituir esas medidas, las medidas a nivel de fábrica, a nivel de actividad, a nivel de sector, por esas. Es decir, a nadie en su sano juicio se le pasa por la imaginación que dando unas medidas de prevención generales a la población ya podemos quitar a todos los inspectores de sanidad de todas las industrias alimentarias, que total, por mal que lo hagan, como las personas son responsables de sus alimentos y los van a cocer a 100 grados 45 minutos en su casa, no pasa nada. Pues no.
porque se nos moriría un montón de gente, porque no tendríamos alimentos saludables ni sanitariamente aceptables en los supermercados. Entonces, además de esas medidas generales que se están dando a la población, por cierto, a veces contradictorias, a veces difusas o no bien definidas, además de esas medidas generales, hay que tomar medidas a nivel de sectores, actividades, negocios, etcétera, etcétera, medidas concretas y modernas. Es decir, mandando al profesional, que es el centro de la protección de la salud, en este caso los inspectores de salud pública veterinarios o veterinarios de salud pública también conocidos, a todas esas actividades y sectores a detectar si hay protocolos, si el protocolo está bien hecho, si están llevando a cabo bien el protocolo, si ese negocio lo hay que cerrar, si hay que cerrarlo parcialmente, si hay que corregir algún error, si a lo mejor el pobre empresario o quien sea está llevando a cabo 1000 medidas sanitarias de prevención y luego en una cosa que no se da cuenta las está echando todas a perder, ¿no? Es decir, hace falta ir a la calle a aplicar criterios modernos de protección de la salud. En todo este tiempo que hemos llevado se ha reforzado la plantilla de médicos al infinito en los hospitales, pero digamos que en la última parte, en la última trinchera de defensa, donde van los muertos y los heridos. Pero a nivel de la primera trinchera, que somos nosotros, no se han reforzado las plantillas, no se les ha mandado a la calle a hacer esa prevención a nivel de calle. Entonces, volviendo al ejemplo que os ponía antes, al de la alimentación, hemos dado unas pautas generales de actuación a la población y los hemos hecho responsables de sí mismos y en estos casos eso no es suficiente. No nos hemos tomado la prevención en serio en ningún momento. Ya llevamos medio año de pandemia. ¿Cuántos miles de millones de euros se están perdiendo en turismo y hostelería? Sí, además, quizás estamos dejando que la población sea la que tome esas medidas, como dices, pero además un poco el rol del hostelero, que es donde se está poniendo el foco ahora mismo en los negocios de hostelería, se le está poniendo casi como el vigilante. Claro, es decir, vamos a ver, a nadie se le ocurre, vamos a ver, cada uno es en parte, vamos a ver, aquí hay responsabilidad compartida. Hay una parte de la responsabilidad de la población que debe atender las medidas de prevención, hay una parte de responsabilidad del empresario que debe tener unos protocolos e intentar respetarlos, y hay una parte muy importante de los organismos de salud pública, en este caso de los inspectores de salud pública veterinarios, que son los encargados de ver sobre el terreno si esa gente lo está haciendo bien, porque esa gente puede actuar mal por muchas cuestiones diferentes. Porque por mala intención, puede ser, alguna persona puede hacer por mala intención obviarlo, ¿no? Por negligencia, y entonces hay que aplicarle medidas de corrección, o simplemente porque ellos no son profesionales con conocimientos en medicina como somos nosotros y como son los médicos de Humana, y entonces a lo mejor creen que lo están haciendo bien y lo están haciendo mal, o los protocolos no están bien desarrollados porque todo es mejorable y nada está bien hecho al 100%, y a lo mejor obvian partes importantes en algunos negocios concretos que hacen que las medidas sean un esfuerzo ineficaz, ¿no? Yo le voy a poner, perdona, le voy a poner un ejemplo muy, muy claro a este respecto que me pregunta, que es un ejemplo que digamos que se le ocurrió al padre de una amiga mía que es abogada y me pareció un señor con una claridad de ideas muy buena. Entonces les voy a trasladar este ejemplo porque a veces los conceptos médicos son difíciles de entender fuera del ambiente, ¿no? Miren ustedes, imagínense que esta epidemia de COVID fuera un avispero que está en la rama de un árbol a la ventana de su cocina, ¿no? Y ustedes tienen la ventana de la cocina abierta y se les han metido las avispas. Bueno, lo lógico sería, y lo que haría una persona sensata, sería primero cerrar la ventana, aunque te están picando las avispas, estás en la cocina y te empiezan a picar las avispas. ¿Qué haces? Lo primero es cerrar la ventana. Lo segundo es matar las avispas que se te han metido dentro. Y lo tercero, ir a la farmacia a comprar pomada para esas picaduras de avispa, ¿no? Eso sería la cadena lógica de acontecimientos, ¿no? Bueno, pues imaginando que ese avispero es el COVID, lo que ha hecho el sistema sanitario es lo siguiente. Cuando se han empezado a meter las avispas en la cocina y nos han empezado a picar, nos hemos ido a la farmacia a comprar pomada. Resulta que no había pomada porque ya habían ido otros países a comprarla, alguna de la que compramos no era suficiente, y muchas picaduras se quedaron sin pomada, que fue la gente que no pudo atender el sistema hospitalario.
Después nos fuimos a la cocina y como vimos que comprar pomada no era suficiente, decidimos matar las avispas, que es la epidemiovigilancia. Es decir, se reforzó lo que se llama la epidemiovigilancia, encontrar los casos y sus contactos e ir aislándolos. Es decir, nos pusimos a matar avispas, pero no cerramos la ventana, con lo que han seguido entrando avispas. Nosotros lo anunciamos ya con una nota de prensa que a partir del 15 de julio se iban a elevar los casos progresivamente y lo estamos viendo. Y esto no es una segunda onda, es que van a seguir aumentando progresivamente porque no se está cerrando la ventana. ¿Y qué es cerrar la ventana en sanidad? En sanidad, cerrar la ventana es la prevención y la protección a nivel de calle. Hubiera sido reforzar las plantillas de veterinarios y de farmacéuticos, echarlos a la calle negocio por negocio, actividad por actividad, sector por sector y aplicar, digamos que medidas modernas y no de hace 100 años para prevenir los contagios. Además, por supuesto, de lo que se está haciendo. Es decir, es una corresponsabilidad. Esto habría que haberlo hecho, no es lo que se hizo, es cerrar la ventana. A la gente habría que darle medidas claras de prevención y que las respeten, por supuesto, y a los empresarios protocolos adecuados y revisarlos. Los protocolos... Quizás porque esos protocolos, quizás también un poco, y las indicaciones que se nos daban, como han sido cambiantes también durante todo este tiempo, porque al principio teníamos que utilizar guantes, pero no era necesaria la mascarilla. Después, obligatoria la mascarilla cuando no podías mantener la distancia de seguridad. Después, aunque tuvieses distancia de seguridad, sí que tenías que utilizar mascarilla, los guantes ya no eran necesarios. Quizás ha ido todo cambiando demasiado y puede haber mucha confusión aún, ¿no? Efectivamente, puede haber mucha confusión. Esos cambios no tenían que haber sido así. De acuerdo que a medida que evoluciona una pandemia podemos ir averiguando cosas que no sabíamos y decir, oye, pues mira, pensábamos que, yo qué sé, que ciertos negocios podían ser sitios de mucho contagio y luego hemos visto que no, y otros que no creíamos, pues sí, y hay que cambiar los protocolos de esos sitios, ¿no? Pero esto de usar mascarilla no al principio, mascarilla sí, guantes no, guantes sí, esto no, ha sido un poco oscilaciones de la clase política que no ha contado verdaderamente con comités fuertes y completos de asesoramiento y de prevención. Mira, lo que te decía al principio, los veterinarios son la profesión eje de la protección de la salud de las personas, de la prevención. Y sin embargo han carecido de veterinarios casi todos los comités de España, autonómicos y el nacional, cuando en otros países, en que por cierto la cosa ha ido mucho mejor y no ha sido casualidad, pues han sido parte principal de los comités o los directores, como por ejemplo en Alemania. El Fernando Simón de Alemania es un veterinario, ¿de acuerdo? Y en España, en el comité de expertos que ha tratado las medidas contra este COVID desde el principio, el comité de crisis no ha tenido veterinarios. Entonces, ¿cómo va a haberse reforzado la protección a nivel de calle, ¿no? En la Unión Europea, el comité de expertos que maneja esta crisis, son 7 personas y 2 de ellos son veterinarios. Y en España no se han tenido en cuenta ni en ningún comité prácticamente, no se han tenido en cuenta en la reconstrucción y todavía oíamos tristemente que el Congreso de los Diputados había rechazado una enmienda para incorporar a los veterinarios al sistema de epidemiovigilancia. Esto es una locura científica. No sabemos qué criterios sigue, pero no sigue criterios científicos y sanitarios. Y esto lo vamos a pagar todos. José, vosotros ya habéis advertido de este aumento de casos en el mes de julio, estos rebrotes que estamos viviendo. No se nos habla todavía de una segunda oleada, o Fernando Simón por lo menos ha rechazado hablar de una segunda oleada. Antes se nos decía que posiblemente con el calor la actividad del virus bajase y esa segunda oleada sería más de cara al otoño. ¿Tenéis alguna previsión vosotros de cómo puede ser la evolución del virus en los próximos meses? Sí, vamos a ver, la previsión es clara. Los virus se comportan como se comportan y nosotros ya lo habíamos advertido, como tú muy bien dices, el 1 de junio. El 1 de junio nosotros lanzamos una nota de prensa, que una nota de prensa no se lanza el mismo día que algo se opina o se piensa, se lanza 10 días después. Pues el 1 de junio ya habíamos advertido que a partir del 15 de julio se empezarían a aumentar los casos. ¿Eso qué es magia? No, eso es simplemente un cálculo de lo que va a pasar cuando no hay medidas de prevención. ¿Por qué acertamos? Acertamos porque sabíamos que no había medidas de prevención adecuadas y seguimos en ese mismo caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la evolución normal de un virus cuando las medidas de prevención no son adecuadas.
hubo 2-3 semanas que el virus era bajo por el confinamiento, después empezó a aumentar, cuando aumentó a eso hay que sumarle el tiempo de incubación de la enfermedad, ¿no? Y luego el tiempo que tarda en diagnosticarse, el tiempo que se está en la UCI, y nos salían esos cálculos a partir del 15 de julio. Tú me preguntas, ¿estamos en una segunda oleada? La segunda oleada empezó el primer día después del confinamiento, porque nunca hubo medidas de prevención acertadas a nivel de calle ni contundentes, ni hechas por los profesionales que las tienen que hacer, que somos los veterinarios fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está siguiendo la progresión normal que sigue un virus, ¿vale? Entonces, ¿el verano en qué favorece y en qué no? El verano favorece en que estamos más tiempo al aire libre, en que hacemos actividades al aire libre, en que el sol neutraliza el virus y las superficies que se contaminan y en las que les pega el sol durante unos minutos desaparece el virus normalmente, pero ¿en qué nos perjudica? En que hay un ocio nocturno, en que la gente se mueve, bueno, un ocio nocturno o diurno, en que la gente se agrupa en torno a la hostelería, etcétera, etcétera, que la gente se mueve de unas comunidades autónomas a otras y el movimiento para las pandemias es terroríficamente malo, y tal, ¿no? Entonces, no es que el verano sea negativo en todos los aspectos contra el virus. En unas cosas es negativo, en otras es positivo para la difusión del virus, o como lo quieras entender, ¿no? Lo estoy diciendo un poco al revés. Pero la realidad es que sin medidas de prevención contundentes a nivel de actividades, sectores, ámbitos, comportamientos, sin que los sanitarios encargados de verdad de la prevención, de la protección de la salud, que somos fundamentalmente veterinarios y también farmacéuticos, algunos médicos de medicina preventiva, pero muy pocos, vayamos donde tenemos que ir, demos instrucciones, formemos a la gente, miremos dónde fallan las cosas. Sin eso, el virus está siguiendo su progresión habitual, que es una curva ascendente continuada. Es decir, ya estamos al principio de la segunda ola muy probablemente. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a seguir subiendo progresivamente. ¿Y qué va a pasar en otoño? Que igual estamos en unos niveles inaceptables. Y entonces a lo mejor hay que tomar medidas drásticas. Volveremos a otro confinamiento. No creo que la economía lo soporte. No creo que la economía lo soporte, pero si lo soportara la economía, tal vez fuera una de las opciones. Y entonces, ¿qué haríamos bajar otra vez la curva. Y si eso lo viéramos en una gráfica, hubiéramos visto una elevación a nivel de marzo-abril y un descenso posterior y otra elevación progresiva que en otoño alcanzaría un pico y que si se toman medidas drásticas bajaría. Entonces, ¿estamos ya en la segunda ola? Evidentemente estamos iniciando la segunda ola, por supuesto. ¿Dónde cuadrará el pico? Donde tomen medidas drásticas o eficaces, que no sé. Esas medidas generales la economía no las soporta. Vamos a ver, ¿por qué hay prevención en sanidad? Porque económicamente es lo más rentable y es lo único que funciona. Entonces, si nosotros no hacemos una buena prevención, el precio económico y en vidas y en enfermos es muy caro y es el que estamos pagando. Preguntemos a los empresarios, sobre todo a los de turismo, ¿cuántos miles de millones de euros lleva España perdidos en esta pandemia? Y ahora preguntémonos cuánto nos hubiera costado enviar al triple, a 4 o a 5 veces más inspectores veterinarios de salud pública o farmacéuticos de salud pública, negocio por negocio, actividad por actividad. ¿No daríamos muchísima más seguridad, a la par que eficacia, a los turistas, a los viajeros, a los ciudadanos, a cualquier persona? ¿No le daría mucha más seguridad y ver llegar una vez cada 2 días o una vez cada 3 días o una vez al día, dependiendo del negocio, al inspector de salud pública a ver si se están tomando las medidas adecuadas en esos negocios? ¿No bajaría eso el número de enfermos? ¿No bajaría eso el número de casos? La epidemiovigilancia, en el mejor de los casos, suele rondar una eficacia del 20%. Es decir, si yo detecto un caso, como mucho y con mucho afán, detecto un 20% de las personas con las que ha tenido contacto. Hay gente que dice que si se hiciera muy bien y por los profesionales que se debe hacer, médicos, veterinarios y farmacéuticos, probablemente eso quizá haciéndolo muy bien se pudiera elevar a un 50%, que no estamos en ningún sitio a un 50%. Entonces, si yo solo detecto un 20% de los contactos que tiene un caso positivo, un 80% se me escapa.
Con lo cual, aunque refuerce la epidemiovigilancia, que lo hay que hacer, es decir, aunque mate las avispas que me entraron en la cocina, sí. Si no cierro la ventana, si no complemento eso con reforzar eficazmente la salud a nivel de calle, reforzando el cuerpo de inspectores de salud pública, de veterinarios de salud pública, de farmacéuticos de salud pública, si no hago eso, si no los mando a la calle a hacer su trabajo, si no refuerzo sus cuerpos, no cierro la ventana. Puedo ir a comprar toda la pomada del mundo y puedo matar avispas, pero mientras no cierre la ventana no funciona. ¿Cuándo cerramos la ventana? Cerramos la ventana parcialmente en el confinamiento y entonces pudimos matar las avispas que teníamos en la cocina. Pero es que cerrar la ventana mediante un confinamiento es económicamente inviable. ¿Cuál es la otra forma de cerrar la ventana? Pues lo que estoy diciendo. Enviar a los inspectores de salud pública, a los veterinarios de salud pública, a los farmacéuticos de salud pública a la calle. Toda esta situación de que se nos escapan evidentemente muchos de los contagios, nada, te vamos a dejar ya, te vamos a despedir, que sé que has hecho una pausa para poder atendernos y me parece que a lo largo de este verano vamos a tener oportunidad de seguir hablando bastante de este tema. Esperemos que pues los gobiernos empiecen a hacer caso o hagan más caso a vosotros que sois los expertos para poder pues bueno, frenar esta curva y, como decías, poder cerrar esa ventana que se cerró parcialmente durante el confinamiento, porque si no me parece a mí que la situación que se nos avecina puede ser bastante complicada. Eso es lo que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo y solamente una frase que es eso que tú acabas de decir, es decir, la ventana la podemos cerrar mediante confinamiento o actuando mediante los inspectores de salud pública en la calle eficazmente y aumentando sus plantillas, aunque sea temporalmente. Y solo la hemos cerrado durante un mes y pico mediante un confinamiento que eso económicamente es inviable. Es decir, si no mandamos a hacer medidas preventivas de verdad a la calle, a quienes saben, a quienes tienen la formación, pues lo más probable es que nos toque hacer otra medida inviable económicamente y eso es que al final no va a poder ser. Es decir, no tenemos más opción. Pues José, lo dicho, muchísimas gracias. Esperemos tener que hablar lo menos posible, porque si hablamos contigo lo menos posible será que hay buenas noticias. Cuanto más tengamos que llamarte será bueno pues que la situación sigue, no quieren decir que está descontrolada, pero bueno, que la situación sigue empeorando respecto a cómo estábamos hace un mes o mes y medio. José, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía. Muchas gracias a vosotros y esperemos que sirva de algo. Muchas gracias, José. Muchas gracias.